intervenciones son distintas actividades que se desarrollan pues con alguna de las dos finalidades, de prevenir o de controlar. Aquí tenemos algunos ejemplos de las intervenciones que se desarrollan. Por ejemplo, cuando ponemos una vacuna para evitar que se un determinado problema de salud. Por ejemplo, aquí hemos vivido una experiencia muy especial cuando hemos vivido la pandemia del COVID. Hemos recibido muchas vacunas que inclusive estaban en experimentación, pero que en el desarrollo de las mismas se comprobó que tenía algún efecto protector para desarrollar casos graves, que por lo menos eso era lo que se quería. Porque como ustedes han presenciado en la primera y segunda ola de la pandemia, falleció muchas personas. Otro ejemplo de intervención, por ejemplo, la fluorización del agua. ¿Para qué fluorizan el agua? Se fluoriza el agua para evitar las caries dentales en la población, especialmente en los niños. A veces todavía se refuerza esta fluorización dándoles a los niños baños de flúor en los dientes. Entonces, es para evitar que se presenten las caries. Cuando se habla de la recolección de residuos sólidos, o sea, el mejoramiento del saneamiento ambiental, es para evitar también o mejorar las condiciones de vida para que no se propaguen determinadas enfermedades, ¿no? Para disminuir, pues, la presencia de insectos, de roedores, que son, pues, parte de un ciclo de enfermedades, ¿no? Y que podrían pasar al hombre en algún momento. Entonces, la recolección de residuos sólidos, el recoger la basura, es una intervención para mejorar el saneamiento ambiental. Entonces, todas esas actividades se llaman intervenciones. Y es bueno que lo vayamos recordando porque cuando vamos a ver las medidas epidemiológicas, hay un grupo de medidas que nos sirven para evaluar estas intervenciones, si realmente sirven o no sirven. Entonces, dejemos el tema ahí por el momento y después vamos a volver a retomarlo en las clases posteriores. Para hablar de la intervención en salud pública, quiere decir que hay algunos modelos específicos para poder enfocar estos problemas, ¿no? Entonces, para la intervención en salud pública se utilizan distintos modelos. Entre ellos, los más usados son el modelo de la historia natural, el de los factores de riesgo, el de los determinantes sociales de la salud. Esta noche vamos a tocar el de la historia natural. En las siguientes clases tocaremos los otros como los factores de riesgo. ¿Por qué hablamos de intervención en salud pública? Porque los problemas de salud pública son caracterizados así porque afectan a un gran número de la población y es por eso que se convierte en un gran problema al cual hay que darle una atención casi inmediata, ¿no? Y se hacen por eso las intervenciones en salud pública. Vamos a hablar, como hemos dicho esta noche, sobre la historia natural de la enfermedad. Ya habíamos mencionado algo la vez anterior, pero básicamente se toma el punto de Level y Clark porque fueron los que trabajaron más la aplicación de este concepto para cualquier tipo de enfermedades. Anteriormente lo aplicaban específicamente para las enfermedades infecciosas y es con Level y Clark que este concepto se aplica para cualquier tipo de enfermedad. ¿En qué se basan estos conceptos o estas observaciones? Se basan en las observaciones clínicas, en las manifestaciones clínicas o desarrollo clínico del problema de salud. Este considera que la enfermedad es un proceso que se inicia en el medio ambiente antes de que se inicie el proceso patogénico en sí, o sea, antes de que se desarrolle la misma enfermedad con todas sus características, ya ha sido algo que se ha estado trabajando en el medio ambiente. Esta teoría explica cómo es el desarrollo de la enfermedad o del problema de salud, pero sin la intervención médica. ¿Cuál es la finalidad de esto? Identificar todas las etapas de la enfermedad para poder establecer las medidas preventivas adecuadas. Entonces, como su nombre lo dice, natural, o sea, el curso que sigue el problema de salud o enfermedad, pero sin intervención médica alguna. Entonces, bajo este concepto tenemos que es diferente hablar de la historia natural de la enfermedad
y del curso clínico. La historia natural de la enfermedad, como hemos mencionado, no había una intervención médica y es la observación del ser humano, de la reacción del ser humano hacia la enfermedad, ¿no? Cómo se comporta el organismo, cómo reacciona frente a la enfermedad. En cambio, en el curso clínico es la evolución de la enfermedad, pero con asistencia médica, ¿no? Al inicio, por ejemplo, en muchas de las patologías que no habían forma de tratarlas, era solamente observar qué es lo que iba pasando con todo su proceso, sobre todo en las enfermedades infecciosas, ¿no? Porque no había muchos antibióticos, no había muchas cosas para poder frenarlas. Entonces, lo único que se daban a veces eran cosas muy caseras, muy domésticas, y se dedicaban a observar, ¿no? Cuál era el comportamiento de la enfermedad sin ninguna atención, sin ninguna intervención médica. Posteriormente, ya con el desarrollo, ¿no? O en la predicción de algunos tratamientos, ya se dio el estudio del curso clínico, que era la evolución de la enfermedad, pero con asistencia médica. La historia natural de enfermedad considera dos periodos, el periodo prepatogénico y el patogénico, pero está basada en ¿qué? En la triada de agente, huésped y ambiente. Aquí en algunos textos dice agente, hospedero y ambiente, pero en otros dicen más fácilmente agente, huésped y ambiente. De repente debería ser hospedero, pero lo más clásico es que dicen agente, huésped y ambiente, porque el hospedero es el que alberga, ¿no es cierto?, a alguien. El huésped es el que es albergado. Pero para esta parte del desarrollo utilizan indistintamente en los textos. Ustedes van a encontrar hospedero y en otros huésped. Se los menciono de las dos formas para que no crean que es algo diferente. Para el periodo prepatogénico, o sea, antes de que se desarrolle la enfermedad, dice, interactúan diversos factores, tanto del agente, del huésped y del ambiente, y que normalmente se encuentran en equilibrio, ¿no? Estos tres elementos están en el medio, pero están en equilibrio. ¿Qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Cuando este equilibrio se rompe, pasamos a la segunda etapa, que es el periodo patogénico. Aquí tenemos, por ejemplo, el agente, el virus de la fiebre amarilla, el ambiente, las distintas zonas de la selva, y el hombre, que es el huésped, ¿no? Hombre trabajando en la selva, por ejemplo, cuando vienen a cortar madera los que vienen de la sierra y no tienen a veces la inmunidad desarrollada y se infectan con la fiebre amarilla cuando van a cortar los árboles para la madera. Entonces tenemos el virus, el ambiente y el huésped, ¿no? Que normalmente están en equilibrio, pero cuando este se rompe, inmediatamente seguimos con el siguiente periodo, que es el periodo patogénico. En el periodo patogénico ya hay un desequilibrio, ¿no? Y provocado por algún estímulo que puede ser para el agente, para el ambiente o para el huésped. Entonces, en algún lado se rompe y hay un desequilibrio y se produce el periodo patogénico. ¿Cuáles son las etapas del periodo patogénico? Entonces, el periodo patogénico es un poco más largo y tiene varias etapas el periodo patogénico. La patogénesis temprana, que es el inicio de la enfermedad, y que en las enfermedades infecciosas corresponde al periodo de incubación. Entonces ya el periodo de incubación ya está en periodo patogénico. Después aparecen los primeros síntomas y es la clínica temprana. Después hay síntomas más intensos, estamos frente a la clínica avanzada o tardía, y luego la persona se mejora y llega a la etapa de convalecencia, pero a veces esta convalecencia no llega y pasa al evento final, que es la muerte, ¿no? Entonces, esas son las etapas del periodo patogénico. El prepatogénico, que están en equilibrio, y cuando se rompe el equilibrio estamos en el patogénico. Y el patogénico es el más largo y tiene varias etapas, desde la patogénesis temprana hasta la convalecencia o muerte. Ahí tenemos lo que habíamos mencionado, pero de una manera más esquemática. Tenemos la prepatogénesis, donde están los tres elementos en equilibrio, aquí en el esquema que
que hemos tomado está como severo, ¿no? Pero es lo que el huésped también, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente. Y en Etogénesis tenemos patogénesis temprana, clínica y convalescencia. Entonces, hemos identificado cada uno de esos periodos con la finalidad de saber qué vamos a hacer en cada momento específico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la prepatogénesis podemos aplicar qué cosa, cuando todo esté en equilibrio, cuando no hay ningún enfermo todavía. ¿Qué podemos hacer? La prevención primaria. La prevención primaria que tiene dos componentes o dos momentos, que es la promoción de la salud o la protección específica, ¿no? Dependiendo. Y ya cuando tenemos el problema de salud instalado, ¿qué tenemos que hacer? La prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz y tratamiento temprano. ¿Para qué? Para que no se deteriore el organismo. Tenemos la prevención secundaria. Y luego tenemos la prevención terciaria, cuando ya es la etapa clínica más avanzada, que es la limitación de la discapacidad y luego la rehabilitación, ¿no? Por supuesto que esto es para que llegue a la convalecencia, pero como hemos dicho en algunos casos, ¿no? Hay veces no se logra revertir el proceso y se llega a la muerte. Entonces aquí tenemos las medidas que podemos aplicar en cada una de las etapas. Entonces la prepatogénesis, prevención primaria. Cuando ya se instaló el problema, prevención secundaria y prevención terciaria. Tenemos que más, los niveles de prevención para cada uno de ellos. Bueno, esto ya es la forma en la que hemos descrito lo que habíamos visto acá, ¿no? Esto es lo mismo. El prepatogénico, la prevención primaria, y en el patogénico, la secundaria y terciaria. ¿De qué trata la prevención primaria? La prevención primaria, básicamente, ¿cuál es su objetivo? Mejorar el nivel general de salud y procurar medidas de protección específica. Entonces, en general, mejorar todo el entorno de la persona o dar las medidas de protección específica. ¿Qué se hace en la promoción de la salud? Como hemos dicho, medidas generales para evitar la aparición de problemas de salud. Por ejemplo, protección del medio ambiente, educación para la salud, la modificación de los estilos de vida. Todo ello es la promoción de la salud. Y la segunda forma es la protección específica. Como su nombre lo dice, son medidas de protección orientadas específicamente para evitar la aparición de un determinado daño. Por ejemplo, el uso de vacunas, el usar el flúor en el agua, etcétera, ¿no? Entonces, son medidas que evitan que se presente el problema. Entonces, todo ello es parte de la protección, de la prevención primaria. Entonces, promoción y protección específica. Acá tenemos, por ejemplo, promoción de la salud, la semana de la lactancia materna, ¿no? Se estimula, se da prioridad a actividades como la lactancia materna para que el niño esté protegido. Hasta ahora, la mejor forma de inmunizar a un niño, de que el niño esté protegido, es mediante la lactancia materna, ¿no? Otra forma también de hacer una prevención primaria es, por ejemplo, cuando se estableció el Día del No Fumador, ¿no? Las leyes aportaban para que las personas tomen conciencia y no fumen, ¿no? ¿Por qué? Porque el cigarrillo contenía más de 4.000 químicos, es cancerígeno, contamina el ambiente, deteriora los pulmones, ¿no? Entonces, era un problema de muchos problemas de salud derivados del consumo de cigarrillo. Aquí también, por ejemplo, promoción de la salud, ahora que tenemos el problema del dengue, miren, también se hacen cosas muy llamativas para llamar la atención de la población. Por ejemplo, hay veces hacen los pasacalles en los cuales hacen participar a los colegios, a los niños, para las vacunas, por ejemplo. He visto en muchas calles que salen desfilando de los niños, haciendo participar, por supuesto, en coordinación con estos establecimientos de salud para hacer las campañas para la vacunación.
Aquí, por ejemplo, también llamó la atención esto con el dengue móvil, ¿no? Para impulsar la prevención contra la enfermedad en el país, ¿no? Contra el dengue, ¿no? Dice, con la finalidad de promover la práctica de las medidas de prevención en la población más vulnerable, el MINSA, a través de la DILIMA realizó el lanzamiento de la campaña de prevención contra el dengue y la estrategia de distrito de Lurigancho y Chosica, ¿no? O sea, con información, con pruebas, con diferentes pautas o actividades para la prevención del dengue, ¿no? Para llevarlo en distintos lugares. Por eso que le llamaban el dengue móvil, para informar acerca del vector y de todas las cosas que deberían conocer las personas. Acá, por ejemplo, estaban llevando los frascos con huevos, con larvas, para que las personas identifiquen y las eliminen. Y tomen conciencia de que no deben tener buenos recipientes con agua en cualquier parte de la casa, ¿no? Una de las medidas importantes que se reclama es que no hayan floreros con agua ni depósitos que puedan contener agua, ¿no? Las llantas viejas o cosas abandonadas, ¿no? Que cuando llueve se llenan de agua. Otro aspecto de la prevención primaria es la protección física, ¿no? Para distintas enfermedades, ¿no? A veces la influenza para los adultos, para los niños también, pues en la época del COVID, ¿no? Entonces la inmunización es muy importante. Desafortunadamente, en la época de la pandemia se descuidó y se bajó la guardia en los esquemas de vacunación de nuestros niños, porque todo el COVID, no había otras enfermedades, no había vacuna, no había tratamientos para otras patologías, todo se convierte en COVID. Ustedes deben recordar. Entonces, ¿qué ha pasado después? Ustedes también lo están observando, ¿no? Es decir, todas las cosas que podían haberse prevenido se presentaron porque se bajó la guardia en las vacunas. Entonces, se ha retomado eso porque uno de los programas que teníamos más o menos establecido, que era más o menos parte del programa de inmunizaciones, pero con lo de la pandemia se vino abajo un poco. Se está retomando porque eso es algo muy importante. Las vacunas son algo muy importante, un costo bajo y que tienen muy buena protección. Seguimos con la vacuna, acá está todo el calendario de vacunaciones del Ministerio de Salud, ¿no? De todas las vacunas que se ponen en recién nacido, 2 meses, 4 meses, todo el calendario de vacunación. Nosotros tenemos un buen programa de vacunaciones, pero la cosa es quizás que falta más la difusión y que las personas tomen conciencia de la importancia de la vacuna. Desgraciadamente, hay veces hay un nivel educativo bajo. Cualquier persona que dice que la vacuna hace daño, ya no hay que vacunarlos. Entonces, a los niños sin protección. Entonces, hay que informarse más. Nosotros como personal de salud tenemos que leer artículos, revistas, pues que realmente sean una fuente de conocimiento y tratar de aclarar a las personas todas esas cosas. Nosotros tenemos un peso muy fuerte con los antivacunas y tenemos pues que tirar abajo eso, porque la vacuna es una buena medida preventiva y de bajo costo. La prevención secundaria. Ya hemos visto que cuando se instala el problema de salud, entonces hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano. Como bien decían las personas de antes, todo problema tratado a tiempo tiene solución, decían los médicos antiguos. Todo problema tratado a tiempo tiene solución. Cuando ya se complica y pasa el tiempo, ahí es más difícil. Por eso es que ahora, para muchas enfermedades, se trata de hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano. ¿Con qué finalidad? De prevenir las complicaciones, secuelas y las discapacidades permanentes. En el caso de las enfermedades infecciosas, cuando se hace la detección temprana, se evita que se siga propagando, ¿no? Es por eso que para cumplir con ese objetivo se hacen los exámenes periódicos en la población, que son los llamados tamizajes o cribajes, ¿no? Ahora, el tipo de examen dependerá del tipo de daño que se quiera detectar y pueden ser pues exámenes de laboratorio, radiográficos, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, para el cáncer de mama también se hacen por medios radiográficos, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas cosas para hacer el diagnóstico precoz, sobre todo en los tipos de neoplasia. Aquí tenemos, por ejemplo, pruebas de laboratorio para hacer los tamizajes. Es la prevención secundaria, que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico precoz. También con equipos de campo, cuando hacen aquí para los diagnósticos de la osteoporosis, ¿no? Aquí pruebas de laboratorio. En el tiempo del COVID se utilizó mucho estas pruebas de laboratorio. No sé si ustedes recuerdan, cuando todos estaban tranquilos en los mercados y de repente comenzó a hacer el foco de difusión de los casos y entonces se comenzó a hacer el tamizaje a todos los que trabajaban en los mercados y se dieron con la sorpresa de que habían altos índices de infección entre los que trabajaban en los mercados. Todas las municipalidades comenzaron a hacer los tamizajes para que vayan las personas que trabajaban en los mercados. Entonces, el tamizaje es una actividad de prevención secundaria porque nos va a hacer ¿qué cosa? El diagnóstico precoz. La prevención terciaria. Dice, una vez instalado el daño y si no dio resultado la prevención de las secuelas, es necesario limitarlas y evitar la discapacidad total. El otro componente de la prevención terciaria es la rehabilitación con la finalidad de que el individuo pueda vivir una vida satisfactoria y autosuficiente. Por ejemplo, en la prevención terciaria, ¿no? En los casos de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Se hace el diagnóstico, el tratamiento, pero las personas no logran una adherencia al tratamiento, abandonan el tratamiento y luego se complican, recidivan y el pulmón se sigue dañando. A veces se convierte en un pulmón que tiene que ser quirúrgico, ¿no? Entonces hay que limitar las secuelas, que se siga difundiendo y hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Después hay que rehabilitar a esa persona para que pueda seguir desarrollándose por sí misma y pueda tener una vida autosuficiente. Porque eso es lo que siempre debe tratar, ¿no? De que haya una autosuficiencia para poder seguir haciendo todas las actividades. A nadie le gusta ser dependiente de alguien. Entonces, hay que tratar de que la persona se sepa valer por sí misma. Esa es la verdad, esa es la finalidad en la rehabilitación, ¿no? Aquí tenemos distintos tipos de rehabilitación para las distintas enfermedades. Hay veces hay accidentes, ustedes ven los accidentes de tránsito, hay problemas de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, en los cuales a veces hay que amputar los miembros a las personas por las distintas complicaciones vasculares. Entonces hay que hacer la rehabilitación o hacer la amputación como una medida preventiva para salvar la vida de la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el caso de la tuberculosis pulmonar tenemos algunos ejemplos, ¿no? En el periodo prepatogénico decíamos que aplicábamos la prevención primaria. La prevención primaria con la promoción de la salud y la protección específica. Para el caso de la tuberculosis es la educación para la salud, dar las medidas de ventilar, ¿no? Ventilar las habitaciones, ventilar la casa. Si uno va en un medio de transporte urbano, tener las ventanas abiertas, aunque sea invierno, para que no haya esa concentración, porque imagínense ustedes mismos dicen, a veces me demoro 2 horas en llegar, me demoro casi 3 horas. Imagínense cuando están todos cerrados y con alguna persona que esté basilífera. Justamente se hizo un estudio hace algunos años en los cuales se detectó que muchos de los casos de la tuberculosis multidrogo resistente era por esa situación, ¿no? De que habían personas con ese tipo de Mycobacterium y que se conseguían en los medios de transporte, se contagiaban, ¿no? Porque las personas tenían la idea de que en invierno, que hace frío, estar con la ventana cerrada y pasaban bastante tiempo en un ambiente cerrado y muy apretados. En el medio de transporte siempre hay más gente de la que debería ir. Entonces,
Ese era un problema. Entonces hay que dar todas las normas de educación para la salud. Por ejemplo, si hay una persona que está basilífera, que está con el esputo positivo, entonces que esté ventilada, que se separen a los niños, ¿no? Porque los niños son los más susceptibles, sobre todo en el medio familiar. Generalmente, pues, no se da en ambientes donde haya una buena alimentación o todo se cuente con una vida, con un ambiente saludable. Generalmente se dan, esas personas se enferman en situaciones donde hay veces hay mucha situación socioeconómica baja, entonces los niños también están mal alimentados y los niños son los primeros en infectarse cuando hay alguien que está positivo. Entonces hay que hacer la educación para la salud para esas familias. La protección específica es la vacunación en el caso de la tuberculosis pulmonar, pero en el caso de la tuberculosis pulmonar tenemos dos tipos de vacunación. Ustedes habrán visto que los recién nacidos les ponen la BCG. ¿Por qué le ponen BCG? Porque en los recién nacidos, cuando se infectaban con tuberculosis, no es que le daba la tuberculosis pulmonar, no. El bebé recién nacido que se enfermaba hacía los cuadros de meningitis tuberculosa, ¿no? Eran cuadros neurológicos y generalmente a veces fallecían los niños. Entonces, la medida de protección es la vacunación con BCG para evitar ese tipo de cuadros severos de tuberculosis. Después al niño ya le dan los refuerzos cuando está más grandecito, creo que le están poniendo a los 4 o 5 años el refuerzo, pero ya es así, es para evitar la tuberculosis pulmonar, que hay veces es tanto el bombardeo que se infectan, pero por lo menos se hacen unos cuadros un poco más atenuados, ¿no? Hay respuesta del organismo, hay defensa, ¿no? Y por eso es que hablan de la primoinfección, porque se han infectado, pero el organismo ha respondido. En el periodo patogénico, en la patogénesis temprana y clínica temprana, ¿qué es lo que se hace? El diagnóstico y tratamiento precoz. Se hacen los exámenes de esputo, los exámenes radiográficos, se da quimioprofilaxis, estudio de contactos y el tratamiento específico, ¿no? Todo lo que es para patogénesis temprana y clínica temprana. Pero hay veces, como digo, no hay adherencia al tratamiento y entonces se complica, sigue la enfermedad avanzando. Y entonces hay que hacer la limitación de las alteraciones. ¿Cómo? Porque uno encuentra que ha estado dándose un tratamiento aparentemente bueno también, pero el BK era resistente. Entonces hay que dar tratamiento para el BK resistente al tratamiento convencional y cuando está muy complicado hacer un tratamiento quirúrgico, no nos queda de otra. Y si ya se ha hecho ese tratamiento quirúrgico, entonces hay que hacer la rehabilitación y hay que mantener y mejorar la función respiratoria. Hay que hacer integración al trabajo y a su ámbito social. Este, por ejemplo, es un esquema del libro de Edel y Clark, que se llama Preventive Medicine for the Doctor and His Community, editado en el año 1965, ¿no? Fíjense en qué año. Es una traducción, esos son de los autores originales, y aquí tiene bien explicado cada uno de los niveles de medidas preventivas. La prevención primaria en el periodo patogénico, prepatogénico, y en el patogénico está la secundaria y la terciaria. Esto los traigo porque está tomado del texto original. Han habido traducciones de esto, pero a veces no todas las traducciones son buenas. Hay veces han puesto la secundaria hasta acá y la terciaria solamente la rehabilitación. No sé cuál ha sido el motivo, cuál ha sido la concepción, pero el cuadro original de Edel y Clark es este que les dejo acá, que es del año 65, del libro en inglés, y que está traducido en algunos otros textos. Y también se ha podido traducir de esta manera, ¿no? De la historia natural. Tenemos en la prevención primaria, está la promoción de la salud, dice educación, nutrición adecuada, atención al desarrollo de la personalidad, provisión y recreación en condiciones de trabajo adecuadas, consejería matrimonial y educación sexual, y algunos exámenes cognitivos, ¿no? Esto para la promoción de la salud. Esos son los ejemplos que tenían en este cuadro que ellos presentaban, ¿no?
Y después, protección específica, uso de inmunizaciones, higiene, saneamiento ambiental, protección laboral contra riesgos. ¿Y cuál es el objetivo? Prevenir el proceso de la enfermedad, evitar la propagación de las enfermedades transmisibles, prevenir las secuelas y disminuir el periodo de incapacidad. Entonces, todo eso es la finalidad de la prevención secundaria. Y aquí en la tercera ya está la limitación de las secuelas, ¿no? Que es tratamiento adecuado para contrarrestar el proceso y prevenir complicaciones. Provisión de facilidades para limitar las incapacidades y prevenir la muerte. Y en la rehabilitación, por supuesto, provee los recursos a los hospitales y a la comunidad para la rehabilitación y uso de las capacidades conservadas. Educación a la población e industrias para incorporar a los rehabilitados, otorgar el mejor trabajo posible, rehabilitación por trabajo en los hospitales, uso de colonias de amparo, ¿no? Para los grupos que quedan discapacitados, crear las condiciones inclusive para que puedan vivir tranquilos, ¿no? Esto es lo que estaba en el texto de Level Clark del año 65, ¿no? Ahora ya se ha expresado mejor, se ha trabajado mejor estos aspectos. ¿Qué otra cosa les puedo decir respecto a la historia natural de la enfermedad? Aquí, por ejemplo, nosotros los hemos mencionado, los niveles preventivos, ¿no? Con algún orden o secuencia, ¿no es cierto? En la prepatogénesis, en la patogénesis, y hemos visto un orden, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria. Pero hay veces en la realidad no se da, pues primero va a ser la primaria, después la secundaria, la terciaria. Generalmente, en muchas situaciones se dan casi inmediatos, no debo decir, hasta acá voy a hacer mi prevención secundaria, voy a esperar y ya después hago la terciaria. No, esto no es así, sino que este esquema se toma para una mejor comprensión. Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora? No, hay una enfermedad crónica, por ejemplo, la hipertensión, que es una de las enfermedades crónicas que van en incremento, está ampliamente difundida. Y una complicación, por ejemplo, de un tratamiento que a veces cuando falla un tratamiento son los accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué pasa cuando hay un accidente cerebrovascular? Hay lesiones neurológicas, hay parálisis. Entonces no es que yo espere que pase todo para comenzar la rehabilitación, no. Simultáneamente, casi con todo el tratamiento que se da, hoy en día se incorpora la rehabilitación también, ¿no? Una rehabilitación temprana. Entonces, no es que solamente voy a dar el tratamiento y espero, no, sino que simultáneamente se están dando ya todo el paquete completo, ¿no? El tratamiento, se está dando la limitación de la discapacidad, se está moviendo al paciente para que no haya escaras, se le están moviendo las articulaciones, se está dando una terapia para mejorarlo en conjunto. Entonces, no es que como las medidas son lineales, sino que también se trabaja en conjunto para poder dar esta protección, esta prevención al paciente. Ahora, algunos dicen prevención terciaria, pero ya no es prevención, porque ya se enfermó, pero ese es el nombre que se le da. Es terciaria porque de todas maneras tenemos nosotros que ver siempre la mejora del paciente, de la persona que tiene el problema de salud. No es que, ya se enfermó, pues ya se enfermó, ya no voy a hacer nada más. No. Por ejemplo, a un diabético que se le diagnostica, se le da su tratamiento, se le, se le da la consejería, se le monitorea que no tenga los problemas neurológicos, que no vaya a tener la complicación del pie diabético, todas esas cosas, ¿no? Se la pone en consulta con nutricionistas para que mejore también todo lo que son sus estilos de vida. Entonces es importante, pues en todo momento, por eso que hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Algunas personas o algunos enfoques, más que nada operativos, hablan de la promoción de la salud solita, ¿no? La prevención primaria no, para ellos prevención primaria no es promoción de la salud, pero sí, la promoción salud está incluida dentro de la prevención primaria. Y esto más confunde porque en el ministerio tienen ahí esta parte separada como la
¿cómo se llama? La Unidad de Promoción de la Salud y todo lo demás, pero todo eso es dentro de la prevención primaria. Cuando hablamos de la parte académica, de los conceptos de Leber y Clark, en la prevención primaria está la promoción y la protección específica. Entonces, es así como tenemos que tener el enfoque, que ya administrativamente en el ministerio quieran separar una oficina de otra oficina, ya esa es otra cosa, pero el concepto académico es este que les estoy mostrando, ¿no? Que prevención primaria tiene los dos componentes, el de promoción y de protección específica. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Profesora, una preguntita. No me quedé bien entendido. ¿A qué se refiere con estudios de contactos? El estudio de contactos son todas las personas que, por ejemplo, diagnostican en una familia a alguien que tiene tuberculosis y se estudia a todas las personas que viven con ellos, que están en contacto con las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un adolescente que está con tuberculosis, se estudia a quiénes, a los padres, a los niños, a todos se les hace el despistaje de tuberculosis en la casa, sobre todo si está eliminando los bacilos, si es bacilífero positivo. Ese es el estudio de contactos, ¿no? Igual también cuando, por ejemplo, en esos problemas del COVID, también hacían el estudio a todos los de la casa para ver si había otro enfermo más. Entonces, todos los que están alrededor de un caso son los contactos. Por ejemplo, Muchas gracias, profesora. antes en la tuberculosis, cuando se hacía el estudio de contactos y habían algunos que estaban muy cerca, muy expuestos, porque a veces es imposible aislarlos, entonces se les daba isoniazida, quimioprofilaxis, ¿no? Para que no se enfermen, ¿no? A todos los contactos que estaban con alguna persona que estaba eliminando bacilo. A eso se le llama estudio de contactos. ¿Quedó claro? Sí, sí, doctora. Muchas gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta más? Miren, para las clases teóricas, yo les estoy, bueno, antes lo ponía en el aula virtual, lo que pasa es que ahora el aula virtual también se está demorando en entregarlas, pero como las clases han comenzado y andamos un poco medio desordenados en que no dan aula y que ya tenemos que comenzar las clases y todo lo demás, yo le estoy pasando a la delegada tanto el PPT como la guía teórica y también le he pasado un cuestionario para toda esta primera parte del curso, del tema 1 hasta el tema 4. Entonces ustedes van a leer con anterioridad el PPT y la guía teórica y van a responder ese cuestionario. No es para que me lo entreguen. El cuestionario se llama comprobación del aprendizaje. O sea, ¿he leído bien o no? O he leído mirando al techo y me he distraído y de repente no he captado. Entonces, ustedes en ese interín van a detectar qué cosa no está claro y cuando vengan acá la teoría pueden preguntar con toda confianza qué parte es la que no han entendido. Ahora, ¿esto por qué lo hago? Porque en las prácticas hay una parte que dice participación. Y entonces, si bien eso no es calificado, el desarrollo de este cuestionario, en las prácticas se va a tomar estos puntos para poder desarrollar la práctica, porque si uno no lo tiene claro, entonces no puede desarrollar la práctica. Entonces, en la práctica, la parte de participación va a ser pues preguntando también algunos sustentos teóricos. También el que explica, para explicar bien, tiene que dar el sustento teórico. Entonces, ahí prácticamente es donde se va a calificar. Y si alguien no ha revisado la rúbrica, también se le mandaba a la delegada. La parte de participación son 3 puntos. La rúbrica tiene una calificación de 10 puntos. 2 puntos es por subir en la fecha indicada el trabajo. 1 punto es de la asistencia. 4 puntos es la presentación del trabajo que se de los ejercicios bien explicados, con interpretación, con todo, y luego la participación. La participación que es muy importante. Y si ustedes no participan, en vez de tener los 10 puntos, van a tener 7 puntos. Si no participan bien, definitivamente va bajando su nota. Entonces, ese punto de participación es muy importante y vale un buen puntaje. Entonces, ustedes tienen que leer
Por favor, lean, porque a veces lo único que hacen es insistir en tener el material, pero lo tienen almacenado y eso no es para almacenar, sino para leer. Como ustedes ven, la guía teórica son unas cuantas hojas, pero tienen que saber todo lo que hay en esa hoja. No les doy un texto, sino una cosa comprensiva, un resumen, que es lo que tienen que manejar ustedes para que puedan desarrollar las prácticas. El examen práctico es el que trae muchos problemas en el curso. ¿Por qué? Porque implica el conocimiento teórico y el razonamiento, cosa que a veces no están muy acostumbrados y entonces ahí es donde sacan notas muy bajas que a veces es imposible que puedan aprobar. Ahora también tenemos el problema de que el examen práctico no tiene sustitutorio. Entonces lo que se sacan ahí, es lo que queda. No hay otra forma. Y también ahí dice un acápite que para tener derecho al promedio hay que tener la parte práctica probatoria. Bueno, y esto es lógico, ¿no? Porque práctica, la nota de práctica vale 60% y la de teoría 40%. Entonces, si yo tengo el 60% jalado, ¿cómo voy a poder aprobar el curso? O sea que así no lo pongan, definitivamente no podrían aprobar. Entonces, ahí dice además dentro del reglamento que tiene que tenerse la nota aprobada. Entonces, esa es mi preocupación y yo quiero que ustedes tengan una buena nota en práctica y es por eso que uno se hace tanto trabajo de elaborar los cuestionarios, de elaborar la guía teórica para que ustedes puedan tener una buena nota. Aquí en el curso el interés no es de jalar a nadie, no, ¿quién va a querer jalar a los estudiantes? Lo que queremos es que aprendan, pero necesitamos que ustedes también cumplan con lo que les toca hacer, que es la lectura previa. No que lean después, porque después pasa la clase y cuando ya están solos dicen, ay, pero esto no lo entiendo, pero ya pasó la clase. Entonces tienen que leer antes de la clase para que en la clase puedan preguntar. El curso es una sola vez a la semana, entonces en algún momento de la semana, aunque sea en una horita, lean por lo menos, que no es tanto, la clase teórica, el PPT y la guía teórica, ¿no? Y sus ejercicios que lo desarrollen también para fijar todo lo que han aprendido. Entonces, ese es el mecanismo de trabajo en el curso que vamos a tener, ¿no? Traten de no faltar a las prácticas, porque cuando faltan a las prácticas también tienen un 0. No hay manera de recuperar ese 0, sea cualquier motivo, porque es presentación de ejercicios y participación, porque la nota de práctica es en base a la rúbrica. Entonces, si no hay eso, ¿de dónde le van a inventar? No hay manera de inventar. Entonces, no falte, porque el día que de verdad se enferma, ya se pasan del límite de faltas. Entonces, por favor, estamos hablando desde el comienzo del curso para que no haya las lamentaciones de última hora. Porque ya cuando uno llega al 30%, así traiga 2 certificados de enfermedad, ya está fuera del curso, porque no por enfermarse, si tengo el 50% de inasistencias, voy a aprobar un curso con 50%. Lo máximo que se puede hacer es que con ese certificado médico se retiren del curso en el momento y no, y no tengan el perjuicio de que lo lleven como 2 veces. Sí, Fresia. ¿Fresia? ¿Fresia? Sí, depende. Estaba hablando y se le ha entrecortado y ha sonado su audio como robot. Bueno, son las fallas tecnológicas. Porque todavía mi voz está mal, pero todavía no tengo Sí. voz. No, profesora, su voz está bien. Bueno, no creo que esté tan bien, pero al menos hago el esfuerzo porque igual también las clases han comenzado. Ya. Ay, qué bueno que me escuchen bien entonces. Ojalá siga mejorando para las otras clases. Pero bueno, entonces ese es más o menos el mecanismo. He abierto la asistencia para que marquen la segunda asistencia, por favor. ¿Sí, Precia? Bueno, ya hemos finalizado felizmente la clase, solamente estaba explicando algunos detalles, ¿no? Así que yo creo que ya no hay ningún problema. Por favor, ¿sí? Sí. Doctora, disculpe la interrumpa. Quería decir en general que por favor no se olviden aquellos chicos
que quieren cambiar de grupo de práctica por choque de horario, llenarlo, ya que hemos dado plazo hasta las 10 de la noche para poder enviar el documento y no se atrasen. Recuerden que esta semana es básicamente Semana ya la estamos semana de desarrollando. inicio de prácticas, para que les puedan explicar acerca de su trabajo de investigación, etcétera. Mientras más se demoren en llenar el documento, más nos están atrasando. Porfa, chicos, pido colaboración. Ellos son los interesados porque ellos son los que tienen la dificultad. Igual yo sé con mi grupo de práctica de laboratorio que solo no han definido horario. A mí también me preocupa porque si no amarran todo el curso, porque no fijamos horario, entonces los que tienen dificultad para el horario tampoco